México tiene un sistema agropecuario que es bipolar de alguna manera. Por una parte, tenemos uno de los sistemas de producción agrícola y ganadera más eficientes del mundo entero. Por otra parte, 70% de la tierra cultivable está en pequeñas parcelas de menos de 5 hectáreas que requieren constantes subsidios por parte del gobierno. José Calzada ha sido senador de la República y gobernador del estado de Querétaro. Actualmente tiene a su cargo una responsabilidad muy importante para el gobierno y yo diría para la nación entera. Es secretario de Agricultura en el gobierno de la República. José Calzada, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Al contrario, Sergio, gracias. La Secretaría de Agricultura evidentemente es una secretaría que tiene una parte económica muy importante, pero tiene una parte social. ¿Cómo se combinan las dos? ¿Cómo se impulsa la productividad al mismo tiempo que se concilia con grupos que finalmente lo que buscan es un respaldo, es un apoyo? ¿Cómo se logra todo eso? A ver, primero lo tienes que ver con dos prismas completamente distintos y analizarlo y finalmente apoyar los dos sectores con instrumentos diferenciados. Por una parte, Sergio, tenemos un campo altamente productivo y competitivo, que es modelo mundial en cuanto a productividad de varios en productos. el norte de nuestro país, los agricultores de Sinaloa, sí, de Sonora, por ejemplo, son... Sinaloa, el gran granero del maíz de nuestro país, en Sonora el ganado, en fin, entre otras cosas, Tamaulipas, Coahuila, a últimas fechas con nuevos productos, Michoacán. Michoacán es el estado que más producción agropecuaria en cuanto a valor tiene del país. Tiene el aguacate, además. Aguacate y berries han crecido de manera impresionante en los últimos años. Y otros estados, como es el caso de Jalisco. Jalisco es, me parece a mí, uno de los grandes exponentes nacionales en cuanto a la producción agropecuaria y agroindustrial, es decir, pero por el otro lado, José, tenemos este campo fragmentado, este campo de parcelas de 2 hectáreas o 3 hectáreas que no tiene capacidad para producir en el sureste de nuestro país. ¿Qué se hace con ese campo? El 77%, digamos, de la tierra cultivable es menor de 5 hectáreas en nuestro país. De las 22 millones de hectáreas que tenemos para sembrar, esa es la realidad. Y con ellos tenemos una política diferenciada y políticas muy particulares que ha dispuesto el presidente Enrique Peña Nieto con algunos programas, precisamente para llegar a esos productores. Muchos de estos productores, Sergio, son personas que producen para alimentación personal o alimentación de las familias, y precisamente con ellos tenemos mucho trabajo que hacer, porque en muchos de estos núcleos es en donde en muchas ocasiones tenemos los más altos índices o niveles de marginación y de necesidad. Hay gente que dice que precisamente porque se otorgan subsidios a esa parte de la producción, a ese 70% de la tierra cultivable con parcelas inferiores a 5 hectáreas, que lo único que estamos logrando es preservar la pobreza. ¿Qué les dirías tú? No, a ver, yo creo que el apoyo gubernamental es importantísimo. Se hace en México y se hace en prácticamente todas las partes del mundo. Nosotros tenemos 7 millones de personas en México que se dedican a actividades primarias. Nada más para diferenciar, en Estados Unidos son un poquito más de 2 millones. Nosotros, teniendo una tercera parte de la población que tiene ese país, tenemos prácticamente 3 veces más. Es decir, muchas gentes todavía en México se dedican a actividades primarias, como actividades de alimentación personal o alimentación familiar, que requieren el apoyo solidario por parte del gobierno federal, de las instituciones mexicanas, no solamente de Zagarpa. Por ejemplo, aquí interactuamos de manera muy frontal 3 dependencias, entre otras, Sedesol, Sedatu. Sedatu tiene que ver con infraestructura en vivienda, y la infraestructura en vivienda es un activo importantísimo para alejarnos de las líneas de pobreza. Y también entra Zagarpa con proyectos productivos, huertos de traspatio, cultivos de temporal, gran parte de ellos, como es el caso de maíz, como es el caso de la palma para aceite, como es el caso de cafetales en Chiapas, en fin, muchas de las actividades. Pero llevamos muchas décadas subsidiando esta porción de la economía y lo único que hemos logrado es que se mantenga ahí la pobreza. ¿No estamos acaso utilizando una solución que no es solución? Yo creo que son recursos bien empleados, porque tienen que ver con las personas más necesitadas de nuestro país. Ahí es donde reside gran parte
de la marginación o de las necesidades de México. Por eso hay dos estrategias diferenciadas, sin dejar de, digamos, trabajar en ninguna de las dos. Me parece que debemos de poner énfasis en la gente que más apoyo requiere. Uno de los temas controvertidos actualmente en agricultura, no solamente en México, sino en el mundo, es el tema de los transgénicos. ¿Cuál es la situación legal en México en estos momentos, particularmente del maíz? A ver, está a debate. Y yo te diría que mi respuesta está en manos de la ciencia. Lo que finalmente diga la ciencia. Hoy hay visiones a favor de transgénicos, hoy hay visiones también en contra de los transgénicos. Las visiones a favor de los transgénicos es que generan mayor producción. Eso no hay ninguna duda. Algunas personas lo cuestionan, Sergio, inclusive eso. Por lo menos generan producción con menor uso de insecticidas, de plaguicidas. Que son más resistentes a las plagas. El hecho está en que los productores usualmente, si tienden a elegir o si tienen la posibilidad de elegir, se van por el transgénico. Algunos, porque mira, por ejemplo, hay algunos países, Sergio, que están dispuestos a comprar maíz, sobre todo maíz blanco. En el maíz blanco somos superavitarios en México. El maíz blanco es el que nos comemos en las tortillas o en los alimentos. El amarillo es el que tradicionalmente utilizamos para algunos otros procesos industriales. Pero en maíz blanco somos autosuficientes. De hecho, estamos abriendo ya cuotas de exportación a algunos países, como es el caso de China. Acabamos de firmar un convenio con China. Vamos a poder estar exportando entre 1.500 y 2.000 toneladas de maíz blanco. Tradicionalmente hemos importado maíz blanco, ¿no es así? El maíz blanco no, en el maíz blanco estamos, digamos, somos autosuficientes. El que importamos es el amarillo. Eso es. El que se produce en Sinaloa, por ejemplo, es el blanco. Pero aquí un tema muy importante es que estamos abriendo cupos de exportación o oportunidades de exportación de maíz blanco que se produce en México, y en muchos países en los que estamos a punto de exportar o que estamos exportando, lo hacemos porque a aquellos países les interesa mucho que no produzcamos con transgénicos. Es decir, cito un ejemplo, hay otros países que ese no es un tema y hay gente que opina a favor o que opina en contra de los transgénicos, pero yo te diría en esta ocasión hay que dejarlo en manos de la ciencia, que ellos nos orienten. Pero ¿qué es lo que va a pasar? O sea, finalmente llevamos muchos años en que la ciencia ha determinado que no causan daño los transgénicos, la ciencia ha determinado que sí utilizan menos plaguicidas, menos insecticidas, eso está determinado menos agua. por la ciencia. Menos agua también. Pero hay también otros científicos que dicen lo contrario, por eso yo te diría... ¿Cuál, por ejemplo? Porque el único estudio que yo conozco que plantea que había un daño es un estudio que incluso el propio médico tuvo que retirar porque no estaba bien sustentado. Un estudio francés. Lo acabo de ver, un estudio francés. Años, sí. Es decir, pero hoy está en debate. Hay grupos de ambientalistas que protegen el no uso de los transgénicos por cuestiones que tienen que ver con origen y que tienen que ver con que todavía no hay actitudes conservadoras. Sí, pero hay que respetarlos, hay que respetar la opinión de todos, y una vez que haya un amplio consenso, si no se puede que sea total, pues sí, mayoritario. Pero nunca va a haber un consenso total y menos en una cosa de esta. Es un tema sobre todo el tema de transgénicos se ha vuelto un tema emocional en todo el mundo, de manera que nunca va a haber un acuerdo. Pero el gobierno tiene que tomar alguna decisión. La tomará seguramente una vez que tengamos mayor información. ¿Qué tan productivos? Nos decías que estamos exportando cada vez más, que estamos teniendo una balanza superavitaria. ¿En qué productos estamos teniendo esta balanza superavitaria? ¿Y estamos exportando a todo el mundo o nada más a Estados Unidos? No, gran parte del mundo. Más de 160 países están recibiendo los productos de México. Por ejemplo, ahorita con la apertura del TPP, pues tendremos oportunidad en 11 países. Con muchos de ellos ya comerciamos, pero se abren nuevas oportunidades de comercialización. Por ejemplo, con Australia... ¿Te preocupa que nos haya, por ejemplo, que Japón, que es un mercado tan importante, haya mantenido restricciones y cuotas a las exportaciones de productos agropecuarios mexicanos? Pero, por ejemplo, vamos a poder exportar carne de cerdo, que es un mercado muy importante. Vamos a poder exportar a Australia tequila, cerveza. ¿No podíamos exportar tequila a Australia? Había restricciones. ¿Ah, sí? Pero, y sobre todo algunas cuestiones que tienen que ver con cuotas arancelarias. Ahora con este TPP pues disminuyen las cuotas arancelarias y somos más competitivos en el marco global. ¿El campo mexicano se va a beneficiar del TPP? Sin duda, sin duda. La presión la traíamos en los productos lácteos con Nueva Zelanda por cuestiones son muy competitivos climáticas. ellos, ¿no? ¿no? Allá el pasto crece solo, hay mucha lluvia, hay mucho ganado. Se abre un cupo de importación para leche en polvo de Nueva Zelanda, pero también hemos probado, Sergio, que cuando se abren los mercados también nuestra industria se convierte en más competitiva
Y el gobierno federal le tiene que apostar no solamente a la competencia, sino a acompañar a los productores locales con infraestructura para que ellos también puedan ser más competitivos al exterior. Recuerdo cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio América del Norte, los productores de cerveza decían que no era posible que se permitiera el acceso a las cervezas de Estados Unidos y nos hemos convertido en uno de los grandes cerveceros del mundo. Exportadores de cerveza. Igual pasó con la leche. A ver, producíamos 4.500 millones de litros. Hoy estamos produciendo 11.200 millones de litros de leche. ¿Por qué? Porque también las industrias se convierten en más competitivas. Tenemos también instrumentos del mercado nacional que no solamente regulan, sino incentivan. Y me parece que gran parte de la pelota está en la cancha del gobierno federal, en este tema particular de lácteos, porque tendremos nosotros la gran oportunidad de instalar plantas precisamente para transformar la leche y poder exportarla a otros países que requieren leche de México. Por ejemplo, ahorita que firmamos el tratado o un acuerdo de regulación con China que tiene que ver con sanidad, vamos a poder exportar fórmulas de leche para bebés. Entonces, vamos abriendo caminos por todas partes. Yo quiero felicitar al secretario de Economía y a todas las personas que estuvieron involucradas en el TPP, porque no es tarea sencilla, es algo muy complejo que duró varios años, que requirió muchas horas de desvelo y de checar rubro por rubro de nuestros productos, pero finalmente salió muy bien. Es un buen futuro para la agricultura en México, a pesar de todos sus problemas y de su bifurcación en dos agriculturas muy distintas. Sin duda, de verdad, soy una gente muy optimista, y no solamente porque yo sea optimista en lo personal, sino porque veo una gran oportunidad del campo mexicano de poder desarrollarse. Los datos así lo refieren. Este ha sido un buen año de lluvias y no solamente nosotros estamos recargados en la voluntad de la naturaleza, sino también en cada vez más las inversiones que hace la iniciativa privada y el propio gobierno para que el campo sea más competitivo. Tenemos aproximadamente $2,000 millones de inversión extranjera directa en todo lo que es el sector primario en nuestro país. Me parece que eso, con una política enfocada a la atracción de mayores capitales, puede incrementarse de manera notable. Te cito nada más un caso, el caso de las berries, que tú y yo lo mencionábamos antes del programa. Sí. Es un caso de éxito impresionante. Michoacán. Porque antes no las producíamos. Jalisco es una bomba en producción de berries. Colima está empezando a producir berries con muchísimo éxito. Estamos exportando de manera natural por la calidad, por la inocuidad de nuestros productos prácticamente al mundo. Con este TPP se abren los mercados de Vietnam, de Nueva Zelanda, de Australia para la exportación de berries. Es un mercado, Sergio, que crece 20% por año. 20% por año. Y la utilidad promedio de los productores de berries es arriba del 25%. Es decir, es algo muy rentable. Ahora, tienes que invertir sin duda alguna en infraestructura porque se produce a través de túneles. No es un invernadero completamente cerrado o confinado, es a través de túneles. Tienes que mantener la sanidad e inocuidad de los productos, tienes que empacarlo bien, sí, por supuesto, pero si lo haces, tienes un mar gigantesco de oportunidades para poder exportar. Acabo de estar con ellos en Jalisco hace 2 semanas y el jueves de la semana pasada estuve en Colima. Impresionante lo que vimos ahí. De verdad, estoy muy entusiasta. José Calzada, secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Gracias por estar con nosotros. A tus órdenes, Sergio. Muchas gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.